en la clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la clave. Con el equipo de El Mostrador. Estamos de vuelta y ya tenemos aquí en el estudio a Mirko Macari, director periodístico del Mostrador, y a Iván Weissman, editor de Mostrador Mercado. ¿Cómo están ustedes? El Mostrador en la clave. ¿Qué tal? Buenos días, Fernando. Buenos días. A ver, yo le propongo que partamos porque hay varias noticias que están medias achoclonadas en un espacio cortito de las últimas horas. Vayamos primero a lo que pasó ayer en el Congreso y particularmente en la Cámara de Diputados, donde hubo una suerte de negociación, de transacción, donde los parlamentarios que habían rechazado el proyecto de educación presentado por el gobierno finalmente lo aprueban y se genera la posibilidad de legislar en torno a esto. ¿Qué hubo ahí, a tu juicio, Mirko? O sea, que se apruebe la idea de legislar de un proyecto no es noticia. Camila Vallejo lo transformó en noticia la semana pasada porque quedó una sensación superficial, pero la sensación es lo que domina en la construcción del sentido público, de que podía caerse el asunto por el rechazo que hubo en la comisión. Ahora, ¿por qué tú pones el ojo en Camila Vallejo, siendo que hubo diputados que votaron en contra? Porque su voto fue decisivo y el voto de ella fue un voto nueva mayoría. O sea, siendo de los parlamentarios del oficialismo con el que se construía la mayoría para que se aprobara la idea de legislar, ella se abstiene y con eso genera la noticia en ella. Ahora, esto tiene razones políticas, en el sentido de que ella está en una posición precaria también desde el punto de vista electoral. RD, su ex socio en la nueva mayoría, ahora que van en el Frente Amplio, le pusieron un candidato de tonelaje político, vamos a ver si de tonelaje electoral, como Miguel Crispi. Y también hay otra candidata que parecía a la Camila, como de muy buen aspecto físico, la Karina Oliva, muy linda ella, también del Frente Amplio. Entonces, tiene por la izquierda competencia y ella tiene que tiene que tironear. Como la el asunto. Te van a dar por ese comentario. ¿Por qué? Que es linda, porque es inteligente o capaz, muy buena política. Bueno, está bien. Lo importante es que haya polémica, que haya comentarios, que haya cosas. Imagínate que estemos todos de acuerdo, que todo nos parezca impecable, que aburrido. Entonces, ella generó la noticia. Ahora, lo hace, por cierto, con una bandera emblemática del movimiento estudiantil, de la cual Camila Vallejo tiene una parte, una pierna izquierda está en el movimiento estudiantil, la otra está en el partido y en la nueva mayoría. Y entonces le pone al gobierno la necesidad obligada de negociar algo que no quería negociar ahora, que era el fin del CAE. Para lo cual el gobierno se compromete, pero en un compromiso que es meramente mediático. No hay un proyecto, no sabemos el presupuesto para echar, dónde se va a sacar la plata, cuál va a ser el mecanismo para echar abajo el CAE, pero desde el punto de vista simbólico, por lo tanto político, en un año de elecciones, es un éxito de Camila Vallejo. Podemos decir que en la última semana Camila Vallejo se anota un poroto porque es un ejercicio de fuerza, por el problema de fuerza. Además que Iván Weissman. Es simbólico también de que nuevamente confirma que no solo en Chile, pero en el mundo, los grandes cambios medianos en general no pasan con gente sentada en una reunión y diciendo ya, tienen razón, hagamos esto. En general los cambios fuertes, y en general para mejor histórico, siempre es porque alguien decide hacer una pataleta, ya sea tirar piedra, y estoy hablando del derecho a sufragio, no el derecho a voto de la mujer, y ahora acá, o sea, el cambio de paradigma de la educación se hizo por las marchas, y el CAE, que incluso ya cuando al final de la época Piñera, él ya había admitido que había que cambiarlo, con un plan que también fue bastante genérico, lo sacaba a los bancos. Hoy día toda la derecha tuitera, Libertad de Desarrollo, está tuiteando, claro, que técnico que está este gobierno está haciendo sin los bancos, y el plan de Piñera también era sin usar los bancos, y en teoría era el gobierno de los CEOs. Que ella, la Camila Vallejo, por las razones que dice Mirko o por cualquier otra, van a pelear por ciúticos. Sí, van a ser, claro, los gerentes generales, ¿verdad? De verdad, van a ser por misógeno, por misógeno. No, y se hace su pataleta, y yo creo que es
Y bueno, todo es posible en la política, pero yo creo que ahora se instaló, no puede este gobierno o la nueva mayoría de la coalición dejar el poder sin que se haya ido el CAE, y eso va a terminar siendo políticamente muy fuerte al momento de elecciones. O sea, yo escuchaba a Ormazábal en la entrevista que tú lo hacías, que lo puso en números, 200.000 personas van a estar yendo gratis a la universidad. Y los bancos no van a estar metidos. Yo creo que es potente, y la Camila Vallejo puede decir que sea el símbolo, pero fue ella la que puso el tema en la agenda, la que presionó al gobierno, que tuvo que salir ayer. Estamos hablando de ella, y sí, ella se anotó todos los protos. Sí. Vamos al otro tema que yo creo que es bastante interesante y que tiene que ver con, sigamos con la democracia cristiana. Ayer hubo dos noticias que una a nivel de un tribunal menor local dentro de un partido, y otra a través de una decisión del director de impuestos internos para todo el país, donde cosas que se veían venir como sancionadoras, como ejemplificadoras de cómo corresponde hacer justicia, si tú quieres, se terminaron para el otro lado. En el caso de la democracia cristiana, después de las críticas que se dieron en la Comisión de Ética del Partido Demócrata Cristiano en contra del diputado Ricardo Rincón por, entiendo, violencia intrafamiliar y una serie de otras cosas, y se esperaba la sanción del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo decide no expulsar al diputado, y en otro paralelo, un poco más qué sé yo, forzado, también me encantaría conversar con ustedes sobre la decisión de impuestos internos de no perseguir con querellas que le den al Ministerio Público la posibilidad de investigar los casos de delitos tributarios que actualmente están bajo conocimiento público y bajo investigación del Servicio de Impuestos Internos. Vamos por Rincón. Ayer fue un buen día para el Partido del Orden, puse yo en redes, porque la historia es así, son 2 pasos para adelante y 1 para atrás. Como decía Iván, es cierto, ninguna gran cambio social se consigue sin por lo menos meter mucho ruido. Y la historia también avanza, pero avanza de una manera que no es tan lineal como nos gustaría a nosotros, ¿no? Los hombres hacen la historia, pero no saben la historia que hacen, decía Marx. Bueno, lo de Rincón es una noticia importante, un caso que destapó El Mostrador, y que es noticia en el contexto de los temas de violencia intrafamiliar que justamente se instalan con mucha fuerza, paulatina, pero con mucha fuerza a partir en Chile del caso de Nabila Rifo, ¿no? Ese es el momentum en que hay un giro a nivel de conciencia colectiva, de cambio de la opinión pública, de percepción. Y a nosotros nos llegó este cuento, ¿no?, de esta historia no contada que se había mantenido bajo 7 llaves, ¿no?, de que Ricardo Rincón, diputado de la AEC, había estado y había perdido en un juzgado civil el año 2002 contra una expareja que lo acusó de violencia intrafamiliar. De hecho, el tribunal lo sanciona, lo obliga a ir a terapia, y él no va, desconoce eso. Producto de esta publicación es que el año pasado, en agosto, un grupo de 16 militantes del Partido Demócrata Cristiano piden al Tribunal Supremo que se pronuncie sobre esto. Esto va a Comisión de Ética. Nosotros publicamos ayer en la mañana una entrevista a una de las miembros de la Comisión de Ética de la AEC, Marta Cruzcoqui, que es parte de los cardenales, son los que integran la Comisión de Ética, los cardenales de la AEC, es decir, gente con mucha historia en el partido. Y se esperaba que eso ejerciera una presión sobre el tribunal, y la noticia, como dices tú, es justamente que el tribunal finalmente hace 2 cosas. Una, por voto, solo por un voto, no, dice que no está acreditado el hecho de violencia, con lo cual pone en duda un hecho que sí está acreditado en la justicia formal, ¿no?, porque está condenado en los tribunales civiles y después ratificado en Corte de Apelaciones. Y ya eso empieza a mover la estructura. Y lo otro es que la sanción, porque efectivamente se acuerda sancionar, pero la disputa está en la sanción. La sanción va entre la suspensión de la militancia, con 6 meses de militancia al quedar inhabilitado de ir a la reelección, y la amonestación. Y finalmente se define la amonestación. Y esto, para ponerlo en términos políticos, es un palo caliente para la presidenta del partido, Carolina Goich, porque la deja cojeando en su condición de candidata presidencial para entrar a los temas de género. Cómo ella va a defender
No, ella lo tiene claro. Ella, de hecho, va a presentar una moción para que Ricardo Rincón no vaya a la reelección. Esa es la salida que tiene. Pero igual, una instancia partidaria toma una decisión de acuerdo a la lógica institucional que la dejaría en un ala para salir. Porque la contrapregunta es muy fácil. Bueno, pero usted está en un partido que formalmente, por sus órganos, sanciona con una suerte de sanción burla, ¿no? Que es una Un amonestación. coscachito. Claro. Iván. Yo no tengo mucho que aportar del tema. Yo ayer fui un mero observador de nuestro equipo periodístico y Mirko y Héctor Cosio, cómo se desarrollaba el tema. Mi visión un poco de espectador, porque no conozco tanto, por años afuera, cómo funciona realmente la política partidaria y los mecanismos. Sí, el tema fue un tema fuerte, se instaló en la agenda, yo creo que antes de lo de Rifo, pero ahora lo de Rifo le dio también impacto más mediático. Pero mi visión es que esta es nuevamente una oportunidad. Los políticos en Chile no pierden una oportunidad de desacreditarse cada vez que se la presentan. Y ayer, no matices más, matices menos, o pueden haber aspectos técnicos, pero la verdad que para la ciudadanía queda nuevamente que esto acá es una cuestión, una jugarreta entre ellos y el resto de la gente le importa poco. Yo te recomiendo que escuches el audio de Jimena Rincón, que sale en llanto en defensa de su hermano. Es notable. Bien, porque te pone el otro lado, ¿no? No, pero yo, por ejemplo, en el ejercicio periodístico de pila de años, yo aprendí muy rápidamente que uno no puede juzgar el criterio de defensa de una persona, incluso abiertamente culpable, si es que ese criterio viene de alguien que tiene una relación emocional muy fuerte con esa persona, si es madre, padre, hermana. Lo interesante es que también tiene otro apoyo dentro del partido. Se va a armar una olla de grillos dentro del partido, porque la tensión sobre la Comisión de Ética y sobre el tribunal está puesta por un grupo importante de militantes, la mayoría de ellas mujeres. De hecho, nosotros tenemos publicado ahora una entrevista a uno de los miembros del Tribunal Supremo que renuncia, a Luciano Fuyú, que no es cualquier miembro tampoco. Importante abogado de derechos humanos. Destacado abogado de derechos humanos de la Vicaría de la Solidaridad, que renuncia al tribunal porque le parece que es una decisión completamente fuera del contexto histórico que estamos viviendo. Entonces, si le plantea un problema a Goich para afuera respecto de cómo responde la institucionalidad partidaria, pero también para adentro, porque se va a generar, y por eso te mencionaba lo de la Jimena Rincón. Es notable ver cómo ella va a defender también con uña y dientes a su hermano, y un poder dentro del partido, o por lo menos una persona que tiene ahí algo que decir, por lo menos nunca se queda callada. El otro tema que tiene que ver también con perdonazos y con situaciones muy extrañas, tiene que ver con la decisión del Servicio de Impuestos Internos. Yo recordaba a Gary Becker, premio Nobel de Economía, en la editorial, que creó lo que él denominó el modelo simple de crimen racional, donde básicamente él establecía que, además, fue muy discutido el modelo, pero donde nadie discutía era que si que podía aplicar a un tipo de delito, ese era al delito económico, que es un delito en general racional, donde uno concibe una ingeniería tributaria para eludir o evadir, genera instrucciones para que se abulten los precios o se minimicen los costos, en fin. Y él básicamente establecía que había tres grandes segmentos de la ecuación de este modelo. Él decía, si tú tienes un botín lo suficientemente beneficioso y simultáneamente tienes pocas probabilidades de ser atrapado, y si, aun si eres atrapado, tienes pocas posibilidades de ser sancionado severamente, la lógica es que tú cometas el crimen, que tú vayas adelante en ese tipo de cosas. Cuando tú ves la decisión del Servicio de Impuestos Internos de ayer, me da la impresión que el efecto aleccionador de la justicia, en este caso, se pierde. Es cierto que tienen las facultades el director de impuestos internos, es cierto que las ha aplicado con anterioridad, pero las ha aplicado caso a caso. Esto aplicarlas en masa a todos los que vienen es una cosa muy rara, y además que no se expliciten los criterios. ¿Por qué personas que están
siendo investigados por el Ministerio Público hoy día. O personas que llegaron a un juicio abreviado, como Jovino Novoa, que hoy día debe mirar esta cosa y decir, pucha, yo me tendría que haber aguantado un poco. Me aguanto un poco y dilato las cosas y las chuteo fuera del estadio y caigo dentro del grupo en que zafa. Por lo tanto... En todo caso, ayer salió, bajo la presión, salieron a clarificar que las investigaciones que aún están en medio de, que particularmente el caso SQM y el caso Penta, no eran afectados por esta decisión. ¿No eran afectados en qué sentido? Porque si tú no has presentado querellas en ya alguno de los casos... en la fiscalía. Si claro, los que están en la fiscalía no son aceptados porque están en la fiscalía. Lo que busca es sacar esto de la fiscalía, pero esto responde, Fernando, a un diseño, una estrategia que está instalada desde que Jorge Burgos fue ministro del Interior. Él venía, ¿no?, de la caída de Peñailillo, y él designa a Fernando Barraza como director de Servicios de Impuestos Internos y también a Bernardo Lara como subdirector jurídico. Y desde ahí se empieza a urdir. Nosotros reporteamos en extenso todo esto, una estrategia a la chilena, ¿no?, que es jurídico-política, que es ir haciendo una interpretación restrictiva de todas las disposiciones legales que estaban sobre la mesa para ir alejando a la fiscalía, porque lo que se pretende es poner un cortafuego, es decir, los que murieron ya murieron. Penta, Soquimich, cayó Peñailillo, cayó Jovino, hasta acá, pero para adelante, ¿qué hacemos? ¿Cómo evitamos que la fiscalía se meta acá? Esto cuando el fiscal nacional era Sabás Chaguán. Y entonces tuvo que dar una vuelta de cambio, lo clave es la interpretación restrictiva, que en materia de delitos impositivos solo tienen competencia impuestos internos. La fiscalía no puede investigar por sí misma ante delito flagrante este tipo de situaciones, si no hay esta querella del Servicio de Impuestos Internos. Se peleó y finalmente se construyó esta línea que lo que busca es proteger la investigación de la campaña de Michelle Bachelet. Ese es el gran objetivo del Partido del Orden, porque lo que no puede ocurrir es que esto se desordene, que en el imaginario de ese mundo hay cosas que en Chile no pueden pasar, que se investigue la presión. Y además que porque eso provoca un descalabro, estamos en un país bananero, somos el Congo, etcétera. Esas cosas pasan en otros países, no en Chile, porque este es un país serio. ¿Has escuchado esa frase, este es un país serio? Bueno, a eso se refieren. No, y además entonces, sí. No, yo digo que esa es la única lógica que tiene, porque desde el punto de vista, si uno quiere ser derecho administrativo y ser así, en general las causas, eventualmente las cosas que no son que van directamente al tema de cómo se financió la campaña de la presidenta, esas causas, por lo que entiendo yo hablando con abogados, esas causas, más allá de que eran muy mediáticas y que involucraban personajes del mundo empresarial bastante fuerte, la mayoría de esas causas, si se le dejaba su curso con transparencia, probablemente iban a llegar solamente a una multa. Pero la sociedad, el pueblo, hubiese visto todo un proceso y bueno, se llegó a esta decisión. Porque el único caso que realmente tiene aristas de conspirativas es el caso del financiamiento de la campaña de la presidenta. Entonces, no tiene más lógica que la lógica que está explicando Mirko, porque si uno quiere darle credibilidad y legitimidad al sistema, uno deja que el sistema avance hasta donde llegue. ¿No? Porque efectivamente la gran mayoría de estos iba a llegar a ser una multa públicamente, latigazos quizás por los medios, incluyendo el nuestro, pero que penalmente no tenía, pero el costo muy grande era, como dice Mirko, llegar a investigar a la presidenta de la República. Era la posibilidad de que esto se ventilara, además en un año de elecciones, porque la fiscalía lo que iba a hacer, ya sabemos lo que pasa cuando la fiscalía se mete, esto se ventila. Estamos que eso, dicho sea de paso, eso es todo el objetivo de que el Ministerio Público se meta en un suceso policial, de que tarde o temprano las elecciones de Estados Unidos. Claro, se establece una verdad más allá de que no haya sanciones penales. Ahora, ojo que la presidencia ha sido investigada varias veces. No es primera vez, y usted incluso lo han reproducido en las páginas digitales del mostrador. En el caso del tsunami y maremoto fue investigada. Fue investigada por corrupción. Está bien, pero en el caso Cabal, y no sé si fueron ustedes los que lo reventaron o no lo reventaron, pero en el caso Cabal, ella fue interrogada directamente. Entre otras cosas fue interrogada porque había una persona que con plena conocimiento había señalado, sabiendo que estaba siendo interceptado, de que ella había ido en la parada, que fue el caso de Juan Díaz, la acusaron directamente de corrupción y fue investigada la presidenta de la República, eso fue noticia. Por lo tanto,
Yo tengo la impresión de que aquí hay una cosa bastante mayor, porque si que fuera solamente la investigación de la campaña de Michelle Bachelet, uno podría hacerlo de bastantes otras formas, entre otras, dilatando las cosas y haciéndolas que se chutearan para otro lado. Pero aquí, esto es una decisión en masa, donde afecta no solamente al sector del oficialismo, sino que también al otro sector. Y yo creo que una de las cosas que se pierde la oportunidad en términos de seguir el ejemplo aleccionador de lo que venía haciendo, es que hay personas que tienen todo el derecho a decir, pucha Diego, la próxima vez, que es el mensaje, la próxima vez que a usted le pase algo como lo que me pasó a mí, aguante lo máximo posible, presione todo lo que pueda presionar, y en algún momento dado el Ejecutivo va a o use como precedente, invoque como precedente esto que acaba de pasar, invóquelo en un tribunal constitucional desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades de un juicio para todas las personas, porque no puede ser que esto solamente funcione para uno y no funcione para los demás. Yo creo que bueno, son ¿qué varios. pasa con Bancar? Sí, no, si pero finalmente la derecha tiene a la mano también esto para invocar esto, oye, armaron con impuestos internos eso nos toda pegaron una a nosotros. operación para poner el cortafuego, y ahora Piñera va a desfilar por Bancar y por Penta. Está llamado a ser testigo en el caso Penta. ¿Esto a quién le sirve? Primero que nada le sirve al señor fiscal nacional Jorge Pott, porque desde su nombramiento en adelante le está incómodo. Él no quería llevar adelante las causas. Esto le viene como anillo al dedo, y él la semana pasada, le echa la culpa al impuesto interno. La semana pasada había avisado, ¿no?, de que esto se iba a dilatar más allá de la campaña, justamente para que no fuera un factor dentro de la campaña. Y esto fue, yo te digo, una mesa de cumpleaños arregladísima. O sea, el domingo se publica esta información, la filtra la tercera, y el lunes aparece el comunicado del fiscal contra la opinión de los grupos de fiscales que investigaron el origen de las platas políticas, Norambuena, Arias, Gajardo, que estuvieron en el núcleo de Chaguán, pero nunca ha mostrado voluntad política real, ¿no? Más bien lo contrario, a la luz de las propias declaraciones de él, el señor fiscal nacional, para quien resulta muy complejo meterse a investigar al poder, le queda grande ese chaleco. Yo puedo decir una cosa que a poco tiempo creo que es importante y tiene un vínculo con lo que estamos hablando, con el caso SQM, que es la empresa que hace más de 30 años ha sido directa o indirectamente controlada por Julio Ponce, ex yerno de don Augusto Pinochet, y que está al centro del tema de las platas políticas. Todo empieza a cerrarse. Hace un par de semanas se llega a un acuerdo con el que en teoría es el único culpable de corromper o hacer este financiamiento ilegal a la política. Patricio Contese fue el socio histórico de Julio Ponce en SQM. Le aceptaron pagar 2.000 millones de pesos de indemnización por haberlo echado, y el tipo nunca habló, nunca ha cooperado ni con la investigación interna de SQM ni con la investigación de la Fiscalía. Y bueno, la empresa estaba bajo mucha presión, incluyendo Ponce, pero él siempre ha salido de alguna forma como un mago, bailando con música y una sonrisa. Anoche, para sorpresa de muchos, incluyendo la mía, no se sabe mucho de los detalles de cómo se llegó, pero llegó a un acuerdo con los diferentes accionistas, y por primera vez no puede hacer lo que él quiere en la empresa. Y yo creo que va a tener ramificaciones fuertes, ¿no? ¿Qué significa eso, que no puede hacer lo que quiere? Porque no entregó poder. Hizo un pacto de accionistas bajo la corte de Ponce controlaba la empresa indirectamente a través de las sociedades cascadas, y con un pacto accionista con una empresa muy extraña, Kowa, en Japón, que nadie realmente sabe de dónde sale y qué realmente hace, y con tener solamente el 32% de la empresa, controlaba el directorio, nombraba 4 de los 5 de los 8, 4 más el presidente, que era su hermano, y antes era él. Ahora llegó un pacto accionista con el minoritario más importante, que es el 30%, que es una canadiense que se llama Potash, que eran enemigos acérrimos, de que no se puede tomar ninguna decisión sin una mayoría de 5, o sea, tienen que estar todos de acuerdo. No, y hay un montón entonces no puede ejercer el poder que tiene nominalmente, porque todavía nombra ese tipo de directores. La decisión tiene que tener por lo menos 5 miembros. Y a cambio le dan una política de dividendos para distribuir,
que lo ayuda porque él está apretado económicamente y a Soki le está yendo bien. Entonces están tirando bien. Es un poco técnico, pero tiene un significado político que él acepte. La presión tiene que ser muy fuerte porque a él nunca le ha importado mucho la plata, a él siempre le ha importado controlar esta empresa que él cree que salvó la bancarrota con Contes. Muy bien, agradecemos a Iván Weissman y a Mirko Macari por estar en el mostrador en la clave hoy día. Que les vaya muy Gracias, bien. Fernando. Chao, Nos chao. vemos. Gracias, hasta mañana.